A ver. Bien. Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, ingeniero Mero. A ver, ¿me logran escuchar? Sí, sí, Claudia, se logra escuchar. Buenas noches con todos. ¿Me logra escuchar, ingeniero? Disculpe. Sí. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bien, estimados participantes, continuamos. Bueno, el día de hoy, jueves 25, estamos iniciando lo que es el último módulo, ¿sí? En este grandioso diploma de geomecánica aplicada a minería. Pues hoy día ya vamos a culminar, ¿no? Este grandioso viaje educativo desde que la fecha, no, desde que iniciamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema aplicación de software en la geomecánica minera subterránea. Que en unos breves minutos ya vamos a iniciar. Sí, comentarles también pues que es muy importante que ustedes, ya que al final pues les estaré enviando lo que es la asistencia de hoy, y a su vez lo que es la evaluación final, ¿sí? Pues al cual les comento algo breve, ¿no? Esta evaluación va a constar de 10 preguntas, cada una de ellas con respuestas múltiples. De igual manera, pues se le va a brindar lo que son 48 horas para que ustedes lo puedan realizar. Y pues les pido, ¿no? Que estén atentos porque al final de la clase les voy a estar enviando, ¿sí? Y comentarles pues también que para esta evaluación ustedes van a contar con 3 intentos para que ustedes lo puedan resolver. Y la nota más alta que ustedes puedan obtener, bueno, va a ser la considerada, ¿no? Sin más que decir, ¿no? Y poder avanzar ya la clase, pues lo voy a dar pase al ingeniero Homero Morales Antigua, quien ha sido su mentor desde inicio de clases y pues hasta el día de hoy nos está acompañando, ¿no? Para culminar este grandioso curso para este diploma de geomecánica aplicada a minería. Bien, adelante, ingeniero Mero. Sí, claro que sí. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Por favor, quisiera saber si se me escucha, a ver si escriben en el chat. Sí, sí se le escucha perfecto. Ok, ok, muchas gracias. Como indicó, y bueno, este es el módulo 5, ya es el último módulo del diploma, que consiste en lo que es aplicación de software en la geomecánica, ¿no? Minera subterránea. Es muy importante este tema, ya que considero que se resume, ¿no? En la aplicación del software todo lo que uno va levantando información tanto de la roca intacta, de las discontinuidades y el macizo rocoso, ¿no? Si la información no ha sido adecuada, seguramente vamos a tener un resultado el cual no es también un resultado real o próximo a la realidad, ¿no? Entonces es muy importante de antemano hacer un buen análisis y levantamiento de información, tanto de la roca intacta o las propiedades de la roca intacta y de las discontinuidades, ¿no? Para ver el comportamiento tenso deformacional del macizo rocoso. Esa es la finalidad, ¿no? A la final es con apoyo de un software, ver, ¿no? El comportamiento, ¿no? De la ejecución de un laboreo. Los temas que vamos a tratar, ¿no? Laboratorio de mecánica de rocas, ahí un poco vamos a ver las propiedades de la roca intacta, ¿no? Los criterios de rotura de macizo rocoso, estos dos son muy importantes para luego determinar el comportamiento del tenso deformacional del macizo rocoso, ¿no? Y módulos numéricos en mecánica de rocas y algunos programas, básicamente de Rock Science, ¿no? Como el DIPS, SLIDE, RC2 Language. Es de modo general, ¿no? Estos programas son bastante extensos para, ¿no? Para aprender, ¿no? Quisiera de antemano ver o mostrarles un video.
Están construyendo dos túneles por separado, el del este y el del oeste. El túnel este va según lo previsto, pero al oeste va retrasado, ya que ha habido desprendimientos, derrumbamientos e inundaciones que diariamente amenazan la vida del equipo de tunelación. El equipo tardará unos 6 días en perforar 170 metros con la tuneladora hasta pasar la zona de peligro. Y eso será posible si consiguen batir su propio récord de velocidad al perforar. A esto es lo que se enfrentan. Estas fallas están plagadas de peligrosas bolsas de tierra suelta y agua subterránea presurizada. Si perforan una de estas bolsas podría destruir la tuneladora y matar al equipo. No sabemos lo que tenemos delante de la tuneladora. Para ello usamos una broca de sondeo 30 metros por delante de la tuneladora para conocer el tipo de la tierra, de la misma manera que una persona ciega utiliza un bastón. Mientras tanto, el equipo del túnel este lleva una media de 6 anillos por turno. De hecho, el túnel este mide casi 5 kilómetros más que el túnel oeste. Una vez que el agua esté drenada, el equipo repartirá una lechada para endurecer todo lo que hay alrededor del túnel y de la tuneladora. Esto creará una sólida roca artificial. La máquina podrá perforarla y a la vez alejará el agua subterránea lejos del túnel y de la cabeza cortadora. Tuneladora ha avanzado a través de la falla y el equipo está listo para empezar a perforar. Después de luchar contra las aguas subterráneas y los fallos mecánicos, el túnel oeste por fin ha superado todas las dificultades. Ok, ¿no? Bueno, vamos a nuevamente volver a presentar nuestra presentación. Ok, como se ha visto en el video, ¿no? Es construcción de un túnel, ¿no? En una zona inestable con presencia de agua. Como se indicó en otros módulos, el tema de agua es muy importante, ¿no? De antemano, ya con el apoyo de la geofísica o con el apoyo de sondajes o la interpretación geológica, se puede predecir presencia de agua o bolsonadas de agua, ¿no? Particularmente he tenido esas experiencias que, bueno, ahí como se ha visto en el video, hemos hecho un tema de impermeabilización con concreto y material reactivo ante el contacto con agua y con un sistema de bombeo de dicho concreto, ¿no? Entonces, de antemano es muy importante hacer la previa evaluación de las condiciones, ¿no? Si hay presencia de agua subterránea. Para eso es muy importante el tema de la evaluación de la permeabilidad de la roca intacta, ¿no? Ante eso se hace una serie de información del laboratorio, en este caso, ¿no? Como los ensayos de propiedades físicas, que acaba pues la porosidad, el peso específico, la densidad, la permeabilidad de la roca intacta y otros puntos más. También se hace ensayo de compresión simple, ensayo de carga puntual, ensayo de rebote con martillo Smith, de tracción de método brasilero, de compresión triaxial, constante elástica, de corte directo. Toda esta información se saca de la roca intacta y de las discontinuidades, ¿no? Con la finalidad de ver el comportamiento del macizo rocoso, ¿no? Entonces, volviendo al video, el grado de permeabilidad de la roca intacta es muy importante. La presencia de una falla de antemano va a conllevar a la presencia de agua subterránea. Entonces,
es muy importante, como se indica, la evaluación y el sondaje, ¿no? Si no tenemos una buena evaluación, se realiza sondajes en dirección al proyecto de labor, ¿no? Para un poco ir anticipando si hay presencia de agua, espacios vacíos o incluso tipo de masa rocosa, ¿no? Si hay presencia de agua, se aprovecha ese taladro, se colocan unos packers para controlarlo y se impermeabiliza con concreto y algunos componentes químicos para no tener inconveniente y continuar con el proyecto. El trabajo con TBM, pues es un trabajo a la vez con mayor control, más estable, ¿no? Solamente hace el triturado de la zona requerida, ¿no? A diferencia de una voladura, se sobreexcava o se sobrefractura a la roca intacta o al macizo rocoso, ¿no? Entonces, trabajo con TBM es bastante estable, ¿no? Y a la vez hace todo un sistema de sostenimiento a medida que va avanzando. Entonces, eso es un método o un modo de realizar este proyecto de túneles de grandes kilómetros, ¿no? Y de forma segura y estable. Con respecto a los ensayos de propiedades físicas, como indiqué, ¿no? Es la determinación de los parámetros físicos como la densidad, la porosidad, peso específico, la permeabilidad, ¿no? Y contenido de humedad y durabilidad. Normalmente no se saca toda esta información, ¿no? Es debido a costos, ¿no? Mayormente se saca la densidad y el peso específico. Y en algunos casos, pues, se saca por completo lo que se ha indicado, ¿no? El listado. Con respecto al peso específico, ¿no? De la roca, depende de su componente, ¿no? Definiéndose como el peso por unidad de volumen, ¿no? Las rocas presentan, a diferencia de los suelos, una gran variedad de los valores de peso específico, ¿no? Variando, por ejemplo, de 1.7 a 3, ¿no? Como experiencia, yo he trabajado en una mina con un peso específico de la roca en zona de mineral de 4, ¿no? Bastante pesado y a la vez muy competente, ¿no? Con un grado de fracturamiento en 1 metro cuadrado de 3 a 4 fracturas, ¿no? Eso hace de que casi es una zona, un terreno, un macizo rocoso ya prácticamente masivo, ¿no? Que en su mayoría no requería, por ejemplo, sostenimiento, ¿no? De antemano yo puedo, con el peso específico, también determinar la calidad del macizo rocoso. El tema de ensayo de compresión simple también es un dato de la roca intacta, ¿no? Muy importante. Para yo llevar mi muestra al laboratorio, tengo que llevar una muestra de testigo de HQ, o si no, una muestra de roca, lógicamente intacta, sin fisuramiento o sin juntas, ¿no? De unas dimensiones de 30 por 30 por 30, ¿no? Eso se busca dentro de mina, de una zona específica, a una cierta profundidad, porque es muy importante de antemano indicar de qué profundidad es como, la muestra. Entonces, en laboratorio ya se sacan los testigos o se trabaja con el testigo que se lleva, ¿no? En este caso, por ejemplo, la compresión simple, ¿no? La resistencia a compresión simple es el máximo esfuerzo que puede soportar la roca sometida a una compresión uniaxial, determinada sobre una probeta cilíndrica sin confinar en laboratorio, ¿no? Resistencia a la compresión simple, la fuerza de compresión
sobre una superficie o área aplicada, ¿no? Una fuerza o una carga sobre el área, ¿no?, de la muestra o del testigo. Esta información es muy importante y relevante, ¿no?, para meter o para ingresar al programa, ¿no? En este caso el FACE y otros programas más. El ensayo de compresión simple, ¿no? A partir de ello se puede obtener otras características de material. De esta forma, el ensayo de resistencia a compresión simple permite determinar no solo la resistencia uniaxial, no confinada, sino también, ¿no?, la constante elásticas, como el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, ¿no?, que también son dos datos que pide, por ejemplo, el programa FACE, ¿no? Con esta información se hace la corrida, lógicamente, de cada matriz rocosa, ¿no? El otro ensayo es de carga puntual, que no necesariamente se lleva al laboratorio. Se adquiere o se compra este equipo, ¿no?, para hacer la prueba de carga puntual de los testigos, ¿no?, en mina. ¿De acuerdo? Si yo agarro un testigo y hago la prueba de carga puntual, o también yo puedo realizar con el martillo Smith dentro de mina, ¿no? Con el martillo Smith es una determinación indirecta de la resistencia a la compresión uniaxial. La resistencia a compresión simple o uniaxial se puede determinar de forma aproximada, ¿no?, con el martillo Smith. ¿De qué forma? Yo voy a un punto, el cual yo quiero hacer o levantar información, una estación geomecánica, y hago mi prueba de rebote, ya sea en forma vertical, horizontal o inclinado. Entonces, una vez sacado información, la norma indica 10 datos de rebote, de los cuales los 5 mayores se va a considerar, ¿no?, el promedio. El promedio de los 5 mayores se considera, ¿no?, el número de rebote, y luego, conociendo el peso específico de la roca intacta, se determina con el ábaco la resistencia a la compresión uniaxial. ¿De acuerdo? Es una forma más rápida y fácil. Incluso este valor me va a servir para ver o clasificar al macizo rocoso, ¿no?, o el RMR de Wieniawski. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 formas. En laboratorio, lógicamente, es un valor próximo a la realidad, ¿no? Y estos pueden ir variando, ¿no? Hay una cierta variación, particularmente lo he realizado. Hay una variación, diría, de más menos 5, ¿no?, megapascales. Entonces, el dato real o lo más próximo es con ensayo de la compresión simple en laboratorio. Lo que es el tema de ensayo de tracción de método brasilero, ¿no?, la resistencia a la tracción es el máximo esfuerzo que puede soportar el material ante la rotura a tracción, ¿no? Determinar en forma indirecta la resistencia a la tracción de la roca intacta. Para la medida de la resistencia a la tracción, se puede realizar 2 tipos de ensayos principales: el ensayo de tracción directa o el brasilero, ¿no? Hay 2 formas. Lo común que se usa es el tema brasileño. El otro ensayo de compresión triaxial, de igual forma, ¿no?, el ensayo de compresión triaxial representa las condiciones de la roca in situ, que está sometido a esfuerzos confinantes mediante la aplicación de una presión hidráulica uniforme alrededor de la probeta.
Gracias a este tipo de ensayo podemos determinar la envolvente o límite de resistencia del material y obtener a partir de ello los parámetros resistentes de roca como cohesión, ángulo de fricción y la constante MI, que nos va a servir para el tema de la representación del macizo rocoso, ¿no? Entonces, de igual forma, este ensayo es muy importante, ¿no? Para determinar las propiedades de la roca intacta, que nos van a servir, ¿no? En nuestra evaluación. El otro es ensayo de constante elástica. De igual forma, determina las características de deformabilidad de la roca intacta, ¿no? El módulo de deformación y la relación de Poisson, ¿no? De igual forma, esta información es muy importante para hacer nuestro análisis de esfuerzo tensio-deformacional del macizo rocoso. Una vez adquirido o obtenido la información de la roca intacta, también es importante para aplicar el software, ¿no? El criterio de rotura del macizo rocoso, ¿no? Uno de los componentes que afectan la resistencia del macizo rocoso, ¿no? Según el grado de fracturación del macizo, su comportamiento y propiedad de resistencia quedan definidas por la resistencia de la matriz rocosa, ¿no? Tanto isotrópica o anisotrópica, y la resistencia al corte de cada familia de discontinuidad que contiene, ¿no? También la resistencia global ya de un sistema de bloques rocosos con comportamientos isotrópicos, ¿no? Su evaluación puede basarse en métodos empíricos basados en experiencias y ensayos de laboratorio, también métodos indirectos basados en el índice de calidad o clasificación geomecánica, ¿no? Como se ha hecho en la clase anterior, con RMR, Q de Barton, GCI, etcétera, etcétera. Modelos matemáticos y análisis a posteriori o modelos físicos. De antemano quiero que vean un video.
Bueno, como se ha visto en el video, alguien me puede apoyar con un comentario sobre el video que se ha mostrado, por qué se produce el tema de la falla, ¿no? Del talud ante la ejecución del túnel. ¿Qué habrá pasado para yo tener, ¿no?, problema de inestabilidad del talud y lógicamente, ¿no?, en el túnel que se ha venido ejecutando, ¿no? De antemano, seguramente, pues ha habido algo que de inestabilidad al macizo rocoso, ¿no? ¿Qué creen que sea? ¿Alguien puede dar un punto de vista? Si desean, pueden escribir, ¿no?, dar un listado de las causas o las consecuencias. A ver. Muy bien. Apreciando el video, ¿no?, ha habido unas condiciones de inestabilidad, lógicamente, del talud debido a la actividad del túnel, ¿no? No se ha realizado un adecuado análisis del comportamiento del macizo rocoso. Por eso es muy importante que se conozca, se haga una evaluación del macizo rocoso, el cual nosotros vamos a ejecutar un proyecto de túnel, un talud o acceso principal para una labor o para una mina, ¿no? Ha habido casos, ¿no?, que una bocamina o que bocaminas de ciertas minas ha colapsado y pues ha generado, ¿no?, una condición de inestabilidad, ¿no? Entonces, como se indicaba, muy importante es realizar el análisis y el sostenimiento adecuado. Una vez realizado un adecuado análisis del macizo rocoso, también lógicamente se tiene que aplicar un adecuado sostenimiento, considerando, ¿no?, como se indicó en las clases anteriores, que sea o que se considere una labor permanente o temporal, ¿no? En este caso, lógicamente, las bocaminas y los túneles son, pues, labores bastante permanentes, ¿no? Que por el túnel va a ingresar, pues, ¿no?, personas y, pues, lógicamente tiene que tener un tiempo de duración de años, ¿no? Para eso se implementa, pues, puntos de monitoreo del comportamiento del macizo rocoso en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, con este video lo que quiero mostrarles o indicarles es que muy importante es conocer al macizo rocoso. ¿De acuerdo? Con toda esa información se ingresa al software y se hace una previo análisis y evaluación, ¿no?, del comportamiento del macizo rocoso ante la ejecución de un laboreo. Para yo determinar el criterio de rotura, hay dos. Uno de ellos es de criterio de rotura de Hookie-Brown, que se da en rocas, y de Moore-Column se da en suelos. Básicamente, acá me he emplazado al tema de Hookie-Brown. ¿De acuerdo? Fue desarrollado por Everhook y Brown en 1980, ¿no? Es un método empírico e indirecto basado en índices de calidad, clasificaciones geomecánicas y apoyos en los trabajos previos, ¿no?, de RMR.
Los autores introdujeron un criterio de rotura en un intento de proporcionar datos previos, datos de partida, en el análisis del diseño de excavaciones subterráneas en rocas competentes, ¿no? Material duro y resistente. El criterio se dedujo a partir de los resultados de investigación de Hooke en roturas frágiles de rocas intactas y de un modelo de estudio del comportamiento del macizo rocoso, ¿no? De Brown. Entonces, con esas dos informaciones se realiza el criterio de Hooke-Brown, ¿no? Las consideraciones previas, ¿no? El criterio comienza tomando en consideración las propiedades de la roca intacta, ¿no? Y entonces se introduce factores reductores de estas propiedades sobre la base de las características ya de un macizo rocoso, ¿no? Diaclasado. ¿De acuerdo? No debe olvidarse que los autores intentaron relacionar siempre este criterio, ¿no? De naturaleza empírica con las observaciones geológicas y con los resultados obtenidos, ¿no? Por Wieniawski, ¿no? Debido a la ausencia de otras alternativas, el criterio fue pronto adoptado por la comunidad de la mecánica de rocas y se usó rápidamente, ¿no? Extendiéndose más allá de los límites originales utilizados en la deducción de las relaciones de reducción de la resistencia del macizo rocoso, ¿no? Por ejemplo, el RockLab, ¿no? Nos ayuda a hacer un cálculo, ¿no? Sobre el criterio de Hooke-Brown, ¿no? Como indiqué, es básicamente para rocas, ¿no? ¿Qué datos requiere? Eso lo vamos a ver ya cuando voy a indicar este programa, ¿no? El criterio de rotura del macizo rocoso de Hooke-Brown es ampliamente aceptado y ha sido aplicada en un gran número de proyectos a nivel mundial, ¿no? Mientras que en general el criterio se considera satisfactorio, existen algunas incertidumbres e inexactitudes que han creado inconveniente en su implementación, ¿no? A modelos numéricos y a programas de computación de equilibrio límite. Un programa de computación asociado, denominado, ¿no? El RockLab, ha sido desarrollado con la finalidad de ser un medio conveniente de resolución y representación gráfica de las ecuaciones, ¿no? Con este es una ayuda, ¿no? De antemano. Por ejemplo, el FACE nos solicita o requiere ciertas informaciones que el RockLab nos da, ¿no? Lógicamente ingresando algunos valores de la roca intacta, ¿no? El GCI, el MI, ¿no? Que nos va solicitando este programa. El MI, ¿no? Se toma del laboratorio, ¿no? De mecánica de rocas, ¿no? Que nos da ese valor. ¿Cuál es el criterio, ¿no? O la principal ecuación para ver el comportamiento o criterio de falla del macizo rocoso, ¿no? Son los esfuerzos principales 1 y 3, el esfuerzo en la compresión, el MB, ¿no? De igual forma, el esfuerzo principal 3, esfuerzo a la compresión por S y sobre todo ello a la, ¿no? Donde MB es un valor reducido de la constante del material MI y está dado por, ¿no? MI por la exponente del GCI menos 100 sobre 28 a la menos 14D. D es un valor en función a la voladura que se realiza, ¿no? Si es una voladura controlada, el cual se representa más de 50% de cañas en el laboreo, entonces va a ser 0, ¿no? Pero si yo veo
que la voladura está con irregularidades en las paredes, entonces, y se ve sobre excavación, entonces ahí va a llegar a un valor de seguramente de 0.5 a 1, ¿no? El D varía de 0 a 1, ¿no? El rango de 0 a 1. Y S y A son ya también constantes de macizo rocoso, dadas por la siguiente relación, ¿no? Todo va a depender del GCI, ¿no? Y de la D, ¿no? Entonces es muy importante determinar el GCI para no tener errores, ¿no? En estos valores, ¿no? De MB, S y A. Es muy importante, ¿no? Tener esta información, ¿no? Para representar yo en el programa FACE. Como indiqué, ¿no? El D es un factor que depende sobre todo el grado de alteración al que ha sido sometido el macizo rocoso por efecto de voladura, ¿no? O por la relajación de esfuerzos, ¿no? Varía desde 0 para macizos rocosos in situ, inalterados, hasta 1, ¿no? Para macizos rocosos muy alterados o bastante dañados por la voladura. Los valores de GCI se obtienen, ¿no? De la clasificación geomecánica, ¿no? De Hooke y Brown, ¿no? Ya se indicó en la clase anterior cómo se determina el GCI. Si yo tengo, pregunta para los presentes, si yo tengo un RMR y yo quiero con el RMR saber el GCI, ¿qué ecuación yo uso? Si yo tengo un valor o quiero saber el valor de un GCI con el RMR, ¿qué ecuación se usa? Es sencillo la pregunta. A ver quién escribe ahí en el chat. El GCI es igual a RMR 89 menos ¿cuánto es? Ahí, a ver si me pueden apoyar. Ya, entonces para que tengan en cuenta, a ver, alguien. El GCI es igual a RMR menos 5. ¿De acuerdo? Con eso se saca el GCI. Bueno, las principales ecuaciones, ¿no? Cuando la condición del GCI sea mayor o igual a 25, o sea, menos fracturado, y cuando es menor a 25 es bastante fracturada, incluso, ¿no? Hasta llegar a una condición de macizo rocoso a triturado. La resistencia de un macizo rocoso fracturado depende de las propiedades de los trozos o bloques de roca intacta y también de la libertad de estos para deslizar y girar bajo distintas condiciones de esfuerzos. Esta libertad está controlada por el perfil geométrico de los trozos o bloques de roca intacta, así como también por las condiciones de la superficie que separan dichos trozos o bloques. Los trozos de roca angulosos, con caras definidas por superficie lisa y abruptas, producen un macizo rocoso mucho más competente que uno que contenga bloques completamente rodeados por material intemperizado y o alterado, ¿no? Entonces, todas esas condiciones, tanto superficiales como las condiciones de discontinuidades o estructurales, es muy importante, ¿no? Ello va a hacer de que yo tenga una calidad del macizo rocoso, ¿no? Sea favorable o desfavorable, ¿no? Yo puedo tener
una roca intacta muy competente, por encima de, con una resistencia a la compresión por encima de, por ejemplo, por encima de 100 megapascales, bastante rugosa, pero con un grado de fracturamiento altísimo, por ejemplo, 28 a 27 fracturas en un metro cuadrado, ¿no? Eso va a hacer de que la calidad del macizo rocoso, ¿no?, sea de quizás de mala a muy mala, ¿no? A pesar que yo tengo una resistencia a la compresión unitaria bastante favorable, ¿no? Entonces, todas esas condiciones va a hacer que el GCI sea mayor o menor, ¿no? Como indiqué, GCI mayor a 25, la ecuación se modifica, y menor a 25 de igual forma, ¿no? El valor S se hace 0, y cuando es mayor a o igual a 25, se hace 0.5. Con respecto ya a los modelos numéricos, ¿no?, en mecánica de roca, ¿no?, ¿qué son y para qué sirven? Son herramientas matemáticas e informáticas, ¿no?, que permiten calcular la respuesta de un macizo rocoso tras ser sometido a un cambio tensional. ¿Por qué hay un cambio tensional? ¿Alguien me puede apoyar ahí? Cuando se dice esfuerzo de tensiones naturales o in situ, es pues antes de ejecutar un laboreo, ¿no? Los esfuerzos son muy distintos que cuando se realiza un laboreo, ¿no? Se modifican los esfuerzos a la tensión, ¿no? Entonces, estos programas nos ayudan un poco a comprender el comportamiento, ¿no?, realizado el laboreo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de un tajo, o también puede ser de un talud, ¿no? Ya sea talud en roca o en suelo, ¿no? Entonces, esto de antemano, estos programas nos ayudan a predecir qué comportamiento va a tener, ¿no? Bajo ese resultado o con ese resultado, nosotros podemos quizás hacer ciertos ajustes o quizás solicitar de que se haga, ¿no? Por ejemplo, acá sostenimiento o refuerzos con sostenimiento con cable bolt, ¿no? Básicamente en la caja techo para dar estabilidad a las paredes. Y seguramente también vamos a indicarles el tiempo de autosoporte, ¿no? Cuánto tiempo puede estar expuesto, abierto, y luego, lógicamente, tiene que ser rellenado con cualquier tipo de material de relleno, sea relleno detrítico o sea relleno cementado, o también relleno hidráulico, ¿no? Que, bueno, muy poco se usa, pero también es una forma de hacer el relleno, ¿no? Bueno, como indiqué, debido a una sobrecarga, llenado de una presa, ¿de acuerdo? Debido a una excavación superficial, ¿no? Un tajeo o un túnel, ¿no?, en minería. De igual forma, una experiencia en una mina, teníamos un túnel, nivel 28, un túnel de transporte de mineral de cabeza a la planta, y por encima de dicho túnel había un encampane aproximadamente de 30 a 50, y encima de él había pues una presa de relave, ¿no? Como indicaba, el peso específico de la roca en mineral era pues 4. Entonces, a medida que se fue cargando la relavera, se veía el comportamiento de la labor, ¿no? Prácticamente había convergencia, ¿no? Se estaba cerrando. Entonces, evaluado, verificado la convergencia, se recomendó pues que no tienen que mover
o ya no cargar la relavera, ¿no? Entonces, te va ayudando estos programas a anticipar. Incluso se hace pues una secuencia, ¿no? De minado, ¿no? De minado, de abertura, ¿no? Hago mi subnivel inferior, subnivel superior y hago la voladura, seguramente por taladros largos, y veo pues el comportamiento global de la abertura, ¿no? Si yo tengo un esfuerzo de tensión bastante considerable, seguramente tengo que alertar y tengo que, o bien hago soporte y hago nuevamente la corrida, con cada, por ejemplo, soporte con cable Volti, ¿no? Y veo si el comportamiento de tensión se ha actualizado, ¿no? De forma favorable. Entonces, estos programas son muy importantes que nos van a ayudar a predecir y anticipar, ¿no? El comportamiento, ¿no? Ante un cambio de tensiones, ¿no? Debido a los laboreos que se realizan. ¿Cómo se ha llegado a los modelos numéricos? Primero se da, pues, o se ha dado en el tiempo, ¿no? Como hemos venido también viendo, ¿no? Algunos temas, por ejemplo, el modelo empírico. Luego, pues, se ha dado los modelos de análisis y los modelos físicos. Con todo eso, se ha determinado, o sea, se realiza, pues, los modelos matemáticos, ¿no? Que nos facilitan y nos ayudan. Por ejemplo, un modelo empírico, como hemos visto, el de Terzaghi, ¿no? Determinación de clasificación de macizo rocoso, su sostenimiento a aplicar, ¿no? El Q de Barton de igual forma, ¿no? Y así, ¿no? Se han basado prácticamente a experiencias iniciales, ¿no? Luego el modelo de análisis, ¿no? Por ejemplo, acá la curva de características de un túnel en comportamiento ante la ejecución de un túnel circular en una masa rocosa elástica o elastoplástica. Es muy importante ese tema, ¿de acuerdo? ¿No? Resuelven analíticamente los cambios producidos por el cambio tensional, ¿no? Entonces, estos modelos de análisis, de igual forma, ¿no? Han ayudado o hemos querido comprender, ¿no? Los esfuerzos tensodeformacionales de una abertura, ¿no? O sea, de un túnel, de una excavación minera, etcétera, etcétera. De igual forma, ¿no? Para ver la deformación, ¿no? De una labor abierta y al realizar un soporte, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Lógicamente, al dar soporte, se entiende que el desplazamiento no va sumando, ¿no? Por último, el modelo físico, ¿no? Modelos a escala, ¿no? Comparativa con un modelo numérico de una, por ejemplo, en este caso de una galería, ¿no? Se determina el comportamiento a una escala, ¿no? Pequeña para ver, pues, qué causas se genera ante la ejecución de una abertura en una condición de macizo rocoso, ¿no? Entonces, de antemano, yo puedo predecir y ver, pues, el comportamiento y, lógicamente, hacer ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá eh, hay un soporte con cimbra, pero ¿qué pasa si yo hago un soporte con shockrete pesado, por ejemplo? Un shockrete pesado, por ejemplo, representa, pues, sostenimiento con prácticamente con 4 pulgadas, ¿no? Y intermediado o colocado a la vez con malla, ¿no? Entonces, o quizás si la condición aún
de deformación permanece, seguramente pues ya puedo aplicar otro elemento que es de sostenimiento, que es, por ejemplo, arcos noruegos, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Y así yo voy previamente viendo, ¿no? El comportamiento del macizo rocoso, ¿no? Con todos esos pasos, ¿no? Hemos llegado pues ya prácticamente al modelo matemático, ¿no? Que de igual forma nos ayuda a predecir el comportamiento que se va a dar ante la abertura de un laboreo. ¿Qué hacen los modelos numéricos? También resuelven las ecuaciones diferenciales que gobiernan las relaciones tenso-deformacionales en el interior de un sólido. La resolución se realiza mediante técnicas de análisis numérico. Los resultados se analizan en términos de variables de estado, ¿no? Tensión y desplazamiento en el interior del sólido, ¿no? Permite el cálculo de factores de seguridad, ¿no? Mediante la técnica de reducción de resistencia de corte de terreno, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? El tema de modelos numéricos. ¿Qué hacen los modelos numéricos? ¿No? El reajuste de tenso deformacional que se produce alrededor de una excavación, ¿no? Viene gobernado por 3 juegos de ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son? ¿No? Son las ecuaciones de equilibrio de tensiones. El otro es las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y las relaciones, ¿no? Constitutivas. En las ecuaciones de equilibrio de tensiones, ¿no? Según las cuales se satisface el equilibrio estático, ¿no? Para todos los puntos en interior de un medio continuo. Y las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones que garantizan la continuidad de campo de desplazamiento en el interior del material, ¿no? Y las relaciones constitutivas que describen el comportamiento macroscópico que resulta de la constitución interna del material en términos de relación tensión y deformación, ¿no? Tanto sea elástico o plástico. Es muy importante ver, pues, en qué condiciones estamos, ¿no? De igual forma, en el programa, ¿no? Yo tengo que dar de antemano si estoy en una condición elástica o plástica, ¿no? Porque son o nos va a dar resultados o con valores distintos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿no? La condición del macizo rocoso. Aplicaciones en mecánica de rocas, ¿no? Análisis de deformación y de estabilidad, tanto en, ¿no? En taludes, en túneles, ¿no? Minería subterránea, relaveras, presas, también se da en tema de cimentaciones, en obras de geotecnia, ¿no? Es de bastante ayuda, ¿no? Como se ha indicado, predecir y anticipar el comportamiento. Incluso estos programas tienen, pues, ¿no? La insertación de un elemento de sostenimiento para ver el comportamiento, ¿no? Ingresando estos valores, ¿no? De soporte, ¿no? Ya sea con pernos, ¿no? Como sabemos, tipo de pernos, los pernos helicoidales, Soilex o split set. O también se puede ingresar, ¿no? Concreto proyectado, ¿no? En este tema, el tema de Sjogren. ¿Ya? Entonces, con eso vamos viendo el comportamiento de eso, de deformación, ¿no? De las tensiones, ¿no? Tanto en túneles, en labores, ¿no? Mineros. Y lógicamente también en superficie, en taludes, ¿no?
en relaveras y presas. Si bien es cierto, hay varios programas, pero los más usados o lo que comúnmente se usa, en este caso en la minería, es los paquetes de Rock Science, ¿no? Esto tiene programas, por ejemplo, en método analítico y también en métodos numéricos. El método analítico, ¿no?, considera equilibrio límite. En equilibrio límite no hay deformación, ¿no? La formación de cuñas o bloques no sufre deformación. Son materiales rígidos, ¿no? Por eso se determina prácticamente con factores de seguridad, ¿no? Muy importante es de antemano indicar cuáles son nuestros factores de seguridad mínimos aceptables, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, en labores temporales, factor de seguridad de 1.2, en labores permanentes de 1.5 a 2 incluso, ¿no? Dependiendo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí es muy importante hacer nuestra evaluación y, lógicamente, ver qué soporte o sostenimiento se va a aplicar, ¿no? El otro es el método numérico, ¿no?, por elementos finitos, el RC2 o antiguamente llamado el Phase 2, ¿no? En la actualidad es el RC2, que nos ayuda de igual forma ver el comportamiento tenso deformacional de una abertura, ¿no? De antemano, el programa DIPS, ¿no?, es un software autoejecutable, ¿de acuerdo?, que nos va a ayudar en el análisis estereográfico, ¿no? Ve la estadística de discontinuidades geológicas mayores y menores, ¿no? En campo se saca o se levanta la información del DIPS y el DIPS Direction, ¿no?, o el buzamiento y dirección de buzamiento de una estación, ¿no?, con la finalidad de verificar, ¿no?, las familias principales, ¿no? Básicamente son 3 familias que nos va a determinar, ¿no? Y con esa información nos vamos a apoyar de otros programas, ¿no?, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, de antemano, es muy importante que esa información sea bien levantada, ¿no?, que no tenga errores. Y a la vez es muy importante que en el metro cuadrado, por ejemplo, si yo tengo 18 o 20 fracturas, tengo que levantar esta información del DIPS y DIPS Direction de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y a la vez, si yo tengo más información, voy a ir aún más a la realidad, ¿no?, para verificar la cantidad de familias que yo tengo, ¿no?, en un punto de una zona en específico de estudio, ¿no?, el cual yo estoy realizando. ¿De acuerdo? Entonces el DIPS un poco nos va a ayudar, ¿no?, con el estereograma, con la teoría de polos, a determinar la cantidad de familias que se presentan, ¿no? Y seguramente estas 3 familias principales, ante una abertura, un laboreo, con un rumbo y una inclinación determinada, pues se va a formar pues fallas, si es subterráneo, fallas de cuña, ¿no? Y si es taludes, ¿no?,
y dependiendo si estamos en roca o suelo, ¿no? El otro es el slide. El slide hace dos cosas. Uno de ellos hace el análisis de estabilidad de los taludes, tanto en suelos y rocas, ¿de acuerdo? Y el otro hace también el análisis de infiltración para presas, ¿no? En minería, básicamente, pues se ve, ¿no?, la estabilidad de taludes, por ejemplo, de un open pit, de un botadero, ¿no? Para eso, de antemano, se hace trabajos de sondaje, ¿no?, de la zona. Trabajos de sondaje, calicatas, con la finalidad de verificar, ¿no?, de verificar los tipos de rocas que se van presentando, rocas o suelos, ¿de acuerdo? Y lógicamente hacer la interpretación, ¿no?, del espesor de un tipo de material, ¿no?, para tener una evaluación adecuada y clara. Y también, lógicamente, el tema del nivel freático, ¿no? Con esa información nos determina los factores de seguridad, ¿no? En este caso puede ser en roca o en suelo, ¿no? Como indiqué, los factores de seguridad en este caso tienen que ser por encima de 1.5, ¿no? Tanto estáticos y pseudoestáticos. Como indiqué, Rock Data nos ayuda también a determinar ciertos valores o parámetros el cual nos solicita el FACE, ¿no? El MB, el S y el A. Esos tres valores son muy importantes para yo hacer la corrida con el programa FACE, ¿no? Entonces, este programa nos ayuda a determinar esos valores. Lógicamente, de antemano, yo tengo que determinar la resistencia a la compresión unitaria de la roca intacta, ¿no?, que se saca o bien con el martillo Smith en campo o también pues en laboratorio, ¿no? Luego se determina el GCI, luego el D, ¿no?, el grado de afectación por voladura, ¿no?, y el MI, que también se saca del laboratorio, ¿no? Con todos esos datos hace la corrida. Como indiqué, si estamos en roca, es con Hooky Brown, y si estamos en suelo, con Morcolo. ¿De acuerdo? Entonces, los datos que nos va a botar, por ejemplo, Morcolum, es el ángulo de, ¿no?, ángulo de fricción, por ejemplo, ¿no? El otro es el Rock Topol. Es un nuevo programa, ¿de acuerdo? Tiene su versión, es una. En superficie tenemos dos tipos de fallas. Una falla, ¿no?, dependiendo si estamos en suelos, falla circular, ¿no? Y si estamos en roca, ¿no?, hay tres tipos de fallas en taludes, ¿no? Falla planar, falla por vuelco y la falla por cuña, ¿no? Uno de ellas es, por ejemplo, acá, el tema de falla por vuelco, ¿de acuerdo? Que nos va un poco a ayudar a ver el comportamiento y la estabilidad, ¿no? El otro es el rock plane, que nos va a ayudar a ver el comportamiento o los factores de seguridad, ¿no?, de una falla planar. Para que se dé una falla planar, yo tengo una cara o ángulo de talud,
¿no? Y una discontinuidad, ¿no? Que va paralelo a la falla o a la cara del talud, ¿no? Entonces, este programa nos ayuda un poco a determinar, ¿no? Con el resultado del factor de seguridad, el comportamiento de una falla planar. El otro es el switch. Este programa, de igual forma, es el análisis de estabilidad física, ¿no? Por equilibrio límite. Diseñado por, ¿no? Por elementos de soporte aplicado al modelamiento de fallas, ¿no? Ya en cuñas. Para que se forme una falla en cuña, ¿no? En superficie, en un talud, yo tengo que tener dos discontinuidades, ¿no? Y más la cara del talud, seguramente, ¿no? Voy a tener una probabilidad de falla, ¿no? En cuña. Entonces, de igual forma, este programa nos va ayudando a ver su comportamiento. Como se indicó, estas cuñas, sea planares ¿no? O estas fallas, sean planares o en cuña, no sufre deformación, ¿de acuerdo? Porque son materiales rígidos, ¿ya? Solamente va a estar condicionado, uno, a la cara del talud y otro a las condiciones de discontinuidad, ¿no? Si hay presencia de agua, si hay, las paredes son lisas, la rugosidad, ¿no? Y todo eso va a condicionar a que tenga una mayor probabilidad de falla, ¿no? Toda esa información de discontinuidad solicita esta información, perdón, este programa para yo hacer la corrida, ¿no? Y a la vez también se puede insertar elementos de soporte, ¿no? Como cable bolting, ¿no? Y otros elementos. Y de igual forma se hace la corrida para verificar el factor de seguridad. Si mejora con todos esos elementos de sostenimiento, entonces se controla, ¿no? Pero si no hay mejora del factor de seguridad, entonces se hace un ajuste o quizás se inclina el talud, ¿no? Para dar mayor estabilidad y no tengamos problemas de fallamiento, ¿no? Por cuña en este caso. En subterránea, el Language, este programa es bastante usado en interior mina, ¿no? Nos ayuda bastante a determinar con las tres familias de discontinuidades que se ha considerado o que se ha obtenido en el programa DIPS, ¿no? Con esas tres familias más la dirección o el rumbo de la labor y la sección y la forma de la labor, vamos a evidenciar el comportamiento de esta cuña, ¿no? Entonces, vamos a ver de antemano, sin sostenimiento, cómo se comporta, ¿no? Si la falla de esta cuña formada es por gravedad o por deslizamiento, ¿no? ¿Alguien ahí me puede decir, por favor, sus respuestas ahí me pueden escribir? ¿Qué diferencia o cómo yo identifico si es una falla por gravedad o por deslizamiento? ¿Cómo yo no identifico ello? ¿Alguien me puede apoyar? Si desean, pueden escribir ahí al chat. ¿En qué se diferencia una falla por gravedad y una falla por deslizamiento de una formación de una cuña en una labor abierta, ¿no? Una labor
de una rampa, no sé, de un tajeo, ¿no? Entonces, por este método de equilibrio límite, nos ayuda bastante, ¿no? Predecir, anticipar, ¿no? La formación de cuñas, ¿no? Como decía en otros cursos, es muy importante la sección de la labor, ¿de acuerdo? Eso va a condicionar a que esta falla tenga mayor probabilidad de desprendimiento, perdón, esta cuña, ¿de acuerdo? Si la sección, por ejemplo, es una sección de 4x4, voy a formar con las tres familias y la orientación de la labor, ¿no? Una cuña, pero si yo en esa misma condición, con la misma orientación de la labor, hago una sección, por ejemplo, de 250 por 250, seguramente esta cuña que se forma, su factor de seguridad va a estar por encima de 1, ¿de acuerdo? ¿No? Como sabemos, una falla o una cuña se forma producto de dos discontinuidades y más la cara de la labor. Si la cara de la labor está más expuesta o tiene mayor sección, lógicamente va a tener mayor probabilidad de caída o desprendimiento. Pero si la sección es mucho menor, entonces seguramente va a ser poco probable, ¿no? Se formará una cuña, pero va a tener poca probabilidad de desprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? Una falla por gravedad es aquel que se va a deslizar o aquel que tiene un factor de seguridad de cuña 0, ¿no? Eso indica que hay una alta probabilidad de desprendimiento de esa cuña. Y una falla por deslizamiento de la cuña es cuando el factor de seguridad está o es menor de 1 y mayor a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos consideraciones es muy importante a tener en cuenta. Si mi factor de seguridad está por debajo de 1, entonces yo tengo que corregir ello. ¿Cómo corrijo? Si yo, por ejemplo, estoy en una labor permanente, una rampa, mi factor de seguridad va a ser seguramente por encima de 1.5. O si estoy en una labor temporal, mi factor de seguridad va a ser 1 a 1.2, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, voy haciendo ciertos ajustes, o bien en orientación de la labor, o bien en la sección de la labor, o aplicar un tipo de sostenimiento, ¿no? Si estoy en una labor permanente, seguramente voy a hacer una simulación insertando pernos, por ejemplo, perno helicoidal, ¿no? Pero si yo estoy en una labor permanente, ¿de acuerdo? Estoy en una labor permanente, pero en macizo rocoso malo o muy malo, ya pues no voy a colocar perno helicoidal, sino voy a colocar, por ejemplo, Suelix, ¿no? Y también soportándole seguramente con shocre de 2 pulgadas, 3 pulgadas, ya depende, ¿no? Entonces, hago la corrida y veo pues el nuevo factor de seguridad, ¿no? De esta cuña. Si ha superado el 1 por encima de 1, entonces estamos bien, ¿no? Pero si aún así con eso persiste, entonces yo tengo que hacer ajuste en la sección, ¿no? Sección de labor. ¿De acuerdo? De esa forma yo voy anticipando, voy viendo el comportamiento, ¿no? De la formación de cuña. Ya, este programa es bastante usado dentro de mina, ¿no? De igual forma, ¿no? Si yo estoy en un tajeo, ¿no? Taladros largos,
yo tengo la potencia del tajo, no sé, 4, 5 metros, 6 metros, ¿no? Y por una longitud de minado de 20, 26, 28 metros, entonces de igual forma hago la simulación, ¿no? Y si tengo una formación de lajamiento o lajamiento cuña, entonces tengo que aplicarle soporte, ¿no? Seguramente ya en esa condición de laboreo, ¿no? Ya no va a ser pernos helicoidales, ¿no? Con cierta longitud, ¿no? De 7 o 10 pies. Ya seguramente aplicaré el tema de cable bolting, ¿no? Con longitudes de 10, 5, 15 metros, ¿no? Según diseño, ¿no? Y de igual forma yo hago la corrida y veo pues el factor de seguridad que va a tomar, ¿no? Entonces, este programa ayuda bastante, ¿no? A determinar o evaluar, ¿no? El comportamiento de las formaciones de cuñas o lajamiento en los hastiales. El otro es el RC2 o, bueno, antiguamente llamado Phase 2, ¿no? Es un análisis ya por elementos finitos, no por equilibrio límite, ¿no? En este caso, en el 2D, ¿no? Diseño de elementos de soporte aplicados al modelamiento de esfuerzos, ¿no? Esfuerzo de formación, ¿no? La finalidad es ver el tema de esfuerzo de formación, de excavaciones subterráneas y a la vez superficiales, ¿no? De igual forma, como el slide, también ve o evalúa, ¿no? El análisis estático o dinámico de estabilidad de taludes, ¿no? De forma determinístico y probabilístico. Y también, ¿no? Ve el análisis de infiltración para flujos, ¿no? Estacionarios de una presa de relave, ¿no? Y yo creo que la parte, ¿no? que más se trabaja con este programa es el análisis de esfuerzo de formación, ¿no? En labores subterráneas, ¿no? Tanto para excavaciones de túneles como labores de tajeos, ¿no? Por ejemplo, acá se ve también de antemano, se hace una secuencia de minado, ¿no? Y lógicamente el comportamiento de ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, hago un minado, ¿no? Y continúo con la secuencia de minado y así sucesivamente. Para darle estabilidad también se ingresa el tema de relleno, sea relleno detrítico o cementado. De igual forma se tiene que tener esa información de dicho material, ¿no? Entonces, este programa es bastante amigable, sencillo, el cual pues no hay tanta complicación, ¿no? Para su aplicación. De igual forma, si yo hago la corrida, no hay mucho problema, ¿no? No es como otros programas, por ejemplo, que requieren de una máquina o una computadora bastante robusta, ¿no? En este caso, en esa situación no hay ningún inconveniente. Los datos que se ingresan en el Face o los datos que requiere por cada material o macizo rocoso es pues el peso específico, el módulo de Young, módulo de Poisson, considerando Hooke y Brown, ¿no? La resistencia a la compresión unitaria, el MB, el S, el A, ¿no? Y también determinar si estoy en una condición elástica o plástica, ¿no? Normalmente se dan en condiciones elásticas, ¿no? Entonces, con ese dato se hace la secuencia incluso de minado, ¿no? Y se ingresa el soporte
¿no? También se puede ingresar Shockrete, por ejemplo, con, lógicamente, de antemano te pide ciertos parámetros, ¿no? De propiedades físicas. Y también, ¿no? El soporte, ¿no? Con elementos de pernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este programa ayuda bastante a, como indiqué, a predecir, anticipar el comportamiento que va a tener, ¿no? La abertura de un tajo, ¿no? De un laboreo, ¿no? Entonces, es muy importante que todos que incursionamos a la rama de la geomecánica, ¿no? A aprender, ¿no? Esta es una herramienta básica. Es una herramienta básica que debemos, ¿no? Conocerlo y, lógicamente, dominarlo, ¿no? En la actualidad, eh, ya prácticamente los programas, ¿no? Por ejemplo, el RC3 ya se da pues en 3 dimensiones, ¿no? ¿No? Ahí un poco ya el tema de la computadora tiene que ser más robusta, ¿no? ¿No? Para hacer el análisis ya en 3 dimensiones, ¿no? Ya ahora es, por ejemplo, el programa PLAC 3D, ¿no? 2D, el Plaxis, ¿no? Esos programas también no son comunes, pero también se aplican, ¿no? En la, en la minería. El tema de todo lo que se ha visto, ¿no? En los programas, todo parte de la información que nos da DIPS, ¿no? En el programa DIPS vamos a determinar las 3 familias principales, ¿no? Con ello, más la cara del talud, por ejemplo, en este caso, y una discontinuidad, ¿no? Que va a generar, ¿no? Una falla, entonces vamos a ver su comportamiento, ¿no? Con el factor de seguridad, ¿no? Ya sea, ¿no? Por ejemplo, en suelo o en roca, ¿no? En suelo, por ejemplo, con el slide, y en roca, ¿no? Como se ve en rock plane, rock topper, ¿no? Para ver el comportamiento mm, de estos bloques, ¿no? Dependiendo de la condición que tiene la discontinuidad. Va a depender mucho de ello, ¿no? Si hay presencia de agua, es un material liso, con espejo, ¿no? Quizás esa discontinuidad tiene un espejo bien definido, ¿no? Con relleno de material panizado, entonces vamos a tener bastante probabilidad de falla, ¿no? Dependiendo también del ángulo de talud, ¿no? De igual forma, en interior mina, ¿no? El language, ¿no? Requiere de esas 3 familias que el programa DIPS nos da, ¿no? Y de igual forma en tajo o en superficie, ¿no? En taludes, ¿no? Como se ha indicado, el switch ayuda bastante en la evaluación, ¿no? De la formación de falla por cuña. ¿Hasta ahí alguna pregunta por parte de ustedes? Profesor, disculpe, ¿cómo se identifica a las 3 familias principales? O porque puede haber más, ¿no? Pero en una labor. A ver, ok, muchas gracias. Ahí vamos a volver acá. Por ejemplo, viendo acá esta imagen, ¿no?
Si ustedes ven acá una línea, o perdón, una concentración de una línea o de una coloración, ¿no? Roja a anaranjada, eso indica de que acá hay una concentración de familia, ¿no? Bastante marcada, ¿de acuerdo? Acá también, pues, tengo otros polos, otras familias, ¿de acuerdo? Pero están dispersos, ¿ya? Acá de igual forma tengo otra familia de polos con bastante concentración y en este punto de acá, ¿no? Entonces, estos programas te piden siempre 3 familias, ¿de acuerdo? Entonces, de antemano, yo identifico en función a la densidad de los polos, ¿no? O a la concentración que hay, ¿no? Identifico las 3 familias. Por ejemplo, estas de acá para mí son dispersas, ¿no? Son dispersas, ¿de acuerdo? Entonces no son tan representativos, ¿no? Son aleatorios, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a identificar la cantidad de familias o las familias que tengo, pues, ¿no? En un punto el cual yo he levantado información. Gracias, profesor. ¿Alguien más por ahí? Ok, eso sería, Claudia. Bien, ya no hay preguntas, estimados, ya que es la última clase, todavía pueden aprovechar en poderle consultar o algunas dudas que ustedes puedan tener al ingeniero Homero. Ingeniero, una consulta. O sea, así como, cuál es lo que debe seguir un estudiante, ¿no? de minas? Es que se quiere especializar en geomecánica, ¿no? Más que todo en el ámbito de la minería subterránea. O sea, ¿cuál sería su primer paso, ¿no? O en qué estudiar o qué especializar? O qué, ¿cómo sería? Diplomado, maestría, hacer. Primeramente, ¿qué profesión tienes, Mm, Díaz? yo soy de octavo ciclo de ingeniería de minas. Ingeniero en minas. Sí. Sí, nosotros de antemano, dentro de nuestra carrera estudiamos, pues, ¿no? Lo que es la geología, muy importante, ¿ya? Comprender y entender, tener la teoría clara en tema de la geología, tipo de rocas, etcétera, alteraciones, ¿no? El tema de la estructurales, ¿ya? Tipo de fallas, ¿no? Levantamiento justamente de esta información, la teoría de polos, ¿ya? El tema de la mecánica de materiales también es muy importante. Y lógicamente ya en los cursos lo que es mecánica rocas 1 y 2, pues, ¿no? Entonces, esas herramientas para uno que quiere incursionar a la geomecánica básicamente subterránea, no es muy importante. Si por ahí, por ejemplo, la hidrogeología eh, les enseñan dentro de su malla, bienvenido. Si no, tenemos que quizás agarrar un libro y estudiarlo, ¿no? Porque esas herramientas son muy, muy importantes, ¿ya? Comprender un poco el comportamiento o por qué, pues, hay agua, pues, dentro de mí, dentro del subsuelo, ¿no? En general, ¿no? Y cómo se comporta, qué datos se requieren, qué información, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Y luego, pues, como decía, estos programas básicos, el DIPS, si es subterráneo, por ejemplo, es el DIPS, el Language, el FACE, ¿no? Esos 3. Y ahora, pues, el tema del RC3, ¿no? O en 3D. Con esos programas, pues, nosotros vamos, como he indicado, pues, vamos a seguir ayudándonos a ver el comportamiento del macizo rocoso.
¿De acuerdo? Entonces, esos son las herramientas básicas y lógicamente también va acompañado el tema del mapeo geomecánico, ¿no? En campo se tiene que saber mapear, ¿no? Tanto mapeo para levantar una información y hacer un estudio geomecánico de una zona determinada, o también, ¿no? Hacer el mapeo, ¿no? Por ejemplo, por línea de detalle para yo representar en el plano, ¿no? ¿Con qué finalidad si yo hago los mapeos o con qué finalidad yo levanto información, ¿no? Si hay zona de falla, inclinación de falla, etcétera, etcétera, para que pues planeamiento tenga de antemano esa información y consideraciones de presencia ¿no? De presencia, por ejemplo, de falla al ejecutar un proyecto, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar un poco a entender y lógicamente para geomecánica es muy importante el tema de la experiencia, ¿no? El comportamiento del macizo rocoso, ¿no? En diferentes condiciones, ¿no? Como decía, pues, en otras clases, en condiciones de, por ejemplo, si yo estoy emplazado en rocas intrusivas, es muy importante o muy distinto su comportamiento ¿no? En rocas metamórficas, por ejemplo, ¿no? O en rocas sedimentarias, ¿no? Y tener claro el tema de qué sostenimiento yo voy a aplicar, ¿no? Si yo estoy por encima de una roca regular, seguramente va a ser, pues, sostenimiento, si estoy, y a la vez, si estoy en una labor permanente o temporal, ¿no? Sostenimiento con perno helicoidal, Suelex o split set, ¿no? Y ya si mi condición de masa rocosa es más desfavorable, roca mala, muy mala, ya seguramente aplicaré otros elementos, es Shockrete o Simbras, ¿no? Entonces todo eso es muy importante. Eso ya uno va ganando experiencia en el proceso, ¿no? Gracias, profesor. Bien, ingeniero, ahí culminamos, ¿cierto? Sí, creo que ya eso es todo. Bien. Ya, a ver, participantes, como ya les había pues mencionado a inicios de clase, pues hemos llegado ya al final del curso, ¿no? Con este grandioso diploma, ¿sí? Bueno, en este caso, pues agradecerle al ingeniero Homero por haber estado pues desde inicio de clases. ¿No? Y habernos acompañado hasta el día de hoy, ¿no? Con este grandioso curso y grandioso tema que hemos culminado, ¿sí? Y bueno, ustedes también por haber estado atentos a todas estas 5 sesiones hasta la fecha, ¿sí? Bien, participantes, pues les voy a enviar ahorita en estos momentos lo que es la asistencia y pues recuerde que ustedes deberán registrarse, ¿sí? De igual manera, pues les voy a enviar lo que son los enlaces para la evaluación final, pues, ¿no? Al cual ya, como les había mencionado a inicios, esta evaluación va a constar de 10 preguntas, cada una de ellas con sus respuestas múltiples, ¿sí? Y pues ustedes también, si tienen alguna duda o consulta, me lo pueden hacer saber por medio de WhatsApp, ¿sí? Al número que ahorita voy a dejarles también anclado mi número para que ustedes cualquier consulta se puedan comunicar conmigo. Sí, bueno, en tanto a lo que es la evaluación, ustedes van a contar con 3 intentos, al cual pues la nota más alta que ustedes puedan obtener es la que nosotros vamos a considerar. Además de ello, pues van a tener 48 horas para que ustedes puedan realizar su evaluación, ¿ya? Entonces, bueno, de igual manera, pues agradezco a cada uno de ustedes que ya pues han podido ustedes ya acceder a lo que son sus acreditaciones y solamente ya estarían, bueno, atentos, ¿no? A que nosotros le enviemos lo que son sus accesos, ¿sí? De igual manera, pues
si ustedes bueno, en todo caso puedan dar ustedes sus evaluaciones, pues ya pueden ustedes solicitar no con mi persona para lo que son sus acreditaciones, ¿sí? Y bueno, muchas gracias nuevamente, les agradezco infinitamente de parte del equipo Elévate Perú, ¿no? De poder haber estado con nosotros todas estas 5 sesiones hasta el día de hoy, ¿sí? Y pues ahorita les voy a estar enviando lo que es la asistencia de la clase del día de hoy y lo que es su evaluación final. Como les vuelvo a repetir, tienen 48 horas para que ustedes lo puedan resolver, son 3 intentos, ¿sí? Y pues espero que se puedan contactar con mi persona para que puedan acceder a sus acreditaciones y puedan terminar pues por completo este grandioso diploma, ¿no? De geomecánica aplicada a minería. Muchas gracias, ingeniero Homero, de parte del equipo Elévate Perú, también por habernos brindado todos sus conocimientos, tanto también para los alumnos y para nosotros, ¿no? También usted pertenecer a Elévate Perú. Muchas gracias. Espero pues nos volvamos a reencontrar otra próxima fecha, quizás con otro diploma, ¿no? Y a ustedes, estimados participantes, también espero estén pues atentos a las novedades que vamos a estarles brindando, ya sea por WhatsApp o por la página de Elévate Perú. Sí, así que de igual manera, pues ahorita les pediría, ¿no? De que puedan, si pudieran activar lo que es su cámara para tomarnos una foto final, ¿sí? Del día de hoy. Ingeniero Mero, podría, bueno, lo que es la portada, sacarlo, por favor. Para que todos, a ver si todos por favor me pudieran ayudar encendiendo sus cámaras para una foto final. Ingeniero Mero, el de la clase, la portada de la clase. A ver, de igual manera, pues me confirman si tienen por ahí alguna duda. Sí, ya les he enviado, fíjense en los mensajes de aquí de sala, les he enviado lo que es, bueno, la evaluación final y lo que es la asistencia del día de hoy. A ver. Ahí está. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Ramón. A ver, ahorita iniciamos con la foto. A ver. A ver, una fotito en 3, 2, 1. Listo. Ya está. Bien. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Johnny. De igual manera, nuevamente, pues, no agradecerles a todos ustedes participantes por haber estado hasta el final de la clase del día de hoy y haber culminado así este grandioso diploma. Muchas gracias, ingeniero Mero. Nos vemos una próxima fecha. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias con todos también.